La cristiandad toda está sensibilizada por la semana que ya estamos viviendo. Es justamente la semana de la Pascua. Y Pablo escribe a los hermanos de Corintio en el capítulo 5 y versículo 7 de su primera carta de la siguiente manera: Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí Pablo está enfocándose en una fiesta judía que también se compromete con la fe cristiana, y es justamente la fiesta de la Pascua. Estamos más acostumbrados a pensar que la Pascua es una fiesta cristiana que una fiesta judía, pero no. Realmente el origen de esta fiesta se remonta a una época antigua. La Pascua en hebreo se dice Pesaj. Y justamente esta palabra quiere decir pasar por alto. Y tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de aquella antigua nación opresora llamada Egipto. Nación que actualmente sigue, que actualmente tiene presencia en nuestro mundo. Pero bueno, tenemos que remontarnos muchos siglos y milenios atrás para poder ver el origen de esta festividad. Tal vez es el libro de Éxodo, en el capítulo 2 y versículo 14, que nos va a enfocar en ella. Y dice así: Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que en esta fiesta judía antigua, antiquísima, es cuando Jesús también está muriendo. Así que hay como un solapamiento de los eventos y de las realmente interpretaciones de esta Pascua. Para los judíos significaba la liberación de Egipto a través de la muerte de los primogénitos, que fue la última de las 10 plagas, y a través de la muerte fundamentalmente del Cordero, que con su sangre iba a pintar los dinteles de las puertas de las casas, y la muerte no iba a tocar a ninguno de los hebreos. Y en Cristo Jesús, que muere durante la Pascua judía, se da el mismo principio: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios muriendo para que con su sangre, ya no puesta en los dinteles de las casas, sino puesta en los dinteles de nuestro corazón, la muerte ya no nos toque. Quiere decir que hay un elemento en común entre las dos Pascuas, tanto el Pesaj judío como la Pascua que celebramos los cristianos, y tiene que ver con la muerte. Porque el significado de la Pascua es: la muerte no nos va a alcanzar. Ese es el significado de la Pascua. Así que es el elemento predominante. La muerte no es bien vista por ninguna persona, prácticamente, podríamos decir. Todos los humanos tratan de huir de la muerte, de estar lo más lejos posible y de no tratar este tema prácticamente en ninguna de las conversaciones. Pero es un móvil fundamental dentro del plan de la redención. Sin muerte no hubiera habido redención para nuestras almas. Por lo tanto, me gustaría compartir en este día algunos significados de la muerte. ¿Qué significa realmente la muerte desde una óptica más cristiana? Aunque también sigue siendo aplicable a la óptica del Antiguo Testamento, a la óptica del Antiguo Israel. Pero quisiera que lo veamos desde una óptica neotestamentaria, bíblica, como la comprendemos los cristianos. La muerte significa amor. Parecen dos conceptos diametralmente opuestos. Muerte parecería estar más asociada a odio, a rencor y a guerra. Sin embargo, la muerte está asociada al amor. Creo que esta es la clave de la Pascua. El amor, tanto el amor antiguo de Dios por su pueblo para salvarlos de la muerte, como el amor que Dios le dio a esta humanidad, como dice Juan 3:16, que ustedes bien recordarán: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjese entonces que así como Dios ordenó que un cordero fuera sacrificado en las vísperas de la Pascua para la celebración de esta festividad, en la misma Pascua Dios da a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna, para que crea en su muerte, en la muerte de Jesús, que es el vínculo que nos vuelve a unir a Dios. Por eso Jesús les recordó a sus discípulos en Juan capítulo 15 y versículo 13, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A veces las personas queremos demostrar el amor a través de un regalo, de un llamado, de una carta. Pero la mayor muestra del amor es poner la vida por otros. Esa es la mayor prueba del amor que puede existir, porque uno estaría dispuesto a entregar su propia vida para que otros sigan vivos. Dios hizo eso. Él entregó su propia vida para que nosotros sigamos vivos, para que a nosotros no nos toque la muerte. Creo que esta es la mejor forma. Piense usted si hubiera una mejor forma de demostrarle amor a una persona. Es dando la propia vida. Así que la cruz que tenemos aquí en escena, tal vez diferente a la que tenemos. Seguramente esta no es la cruz original. Es una ilustración de aquella cruz. Esa cruz ha mostrado el amor de Dios hacia esta humanidad. Hay muchas canciones que le cantamos a la cruz. Pero en realidad la cruz fue el medio, fue el vínculo por el cual Dios entregó a su Hijo para cada uno de nosotros. Jesús es la persona que dio su vida para que vuelvas vos a tener vida. Tus padres te dieron un tipo de vida, pero ahora Dios, a través de Jesús, te da otra vida totalmente diferente. Creo que esta es la demostración máxima y sublime del amor de Dios a la humanidad. Y esto es lo difícil de entender. Que Dios hizo nacer a su Hijo para que muera. Nadie trae a un hijo a este mundo pensando en su muerte. Cuando nace un niño en una familia, siempre se está pensando en cuando crezca, en cuando sea grande, en cuando se desarrolle, en cuando pueda elegir. Nunca se está pensando en el día de su muerte, porque es justamente el otro extremo. ¿Quién quiere pensar en la muerte el día de un nacimiento? Pero Dios hizo nacer a su Hijo justamente para esto, para que muera. Jesús no vino a esta tierra para formar una familia, la podría haber formado como hombre. Tenía algunas mujeres que lo rodeaban y alguna de ellas podría haber sido de su elección. Jesús no vino a establecer un negocio, no vino a establecer una empresa, no vino a establecer ninguna religión. Él vino a establecer la iglesia, que es justamente su cuerpo, que ha de continuar su mensaje y su predicación. Empezó con esos primeros apóstoles, esos pocos apóstoles que tuvieron el coraje y el valor suficiente como para hacer conocer esta verdad que ha transitado a lo largo de siglos y de miles de kilómetros de distancia. Por eso imitamos el ejemplo de Dios. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hay algo de muerte en nosotros, debe ser hacia el pecado, debe ser hacia la antigua vida. A ella debemos estar muertos, pero vivos en Cristo Jesús, porque ahora tenemos su vida eterna. Pero hay más significados. La muerte también significa liberación. Qué linda palabra. Es lo que claman los pueblos siempre. Liberación, ser libres. Tener libertad de los yugos opresores, como cantamos en nuestros himnos fundamentalmente latinoamericanos, en todos casi la misma esencia. Ser libertados del yugo opresor. Los pueblos buscan liberación, las personas buscan liberación. Y en un sentido amplio, la muerte es una liberación. Somos liberados de este estado en el cual todos estamos viviendo
una vida tal vez oprimida por las enfermedades, por las desgracias, una vida caída de la gracia de Dios y por lo tanto también miserable. Y esto no tiene que ver con la riqueza material, sino con esa miseria espiritual que la humanidad percibe día a día. Para que permanezcamos en esta condición, Dios quitó del Edén un árbol, que era el árbol de la vida, como lo muestra Génesis 3:22. No hace falta que vayamos a ese lugar, pero dice que Dios quitó porque no sea que el hombre ahora en su condición miserable tome también del árbol de la vida y se perpetúe en esta condición. Imagínese si usted no muriera nunca, pero tuviera que vivir en las condiciones en las cuales está ahora. Problemas físicos de toda índole y de toda clase, enfermedades, miserias, angustias, opresiones. Qué difícil sería la vida de esa manera. Por lo tanto, la muerte es una liberación a todas estas cosas. Aún Dios pensó en los pecadores para que no se perpetúen en esta condición tan triste y tan lamentable que nos toca vivir. Aunque haya una persona joven escuchando que diga, bueno, yo me siento bien, estoy muy bien. Es cierto, gracias a Dios la juventud nos ofrece todas estas cosas. Pero si vamos a comparar con la vida eterna, vamos a ver que esta es una vida triste, es lamentable pasar por las cosas que uno tiene que pasar a lo largo de estos pocos 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, tal vez los que más gracia de Dios encuentren. Aún así, es una vida de dolor y de sufrimiento, que es hermosa en un sentido, porque es única, es irrepetible, no hay forma de repetir esta vida, no hay una reencarnación, no hay otra forma de vivir de nuevo una vida como esta. Entonces tenemos que aprovecharla al máximo, pero sí tenemos que entender que en este mundo vamos a pasar aflicción. Observemos que para que Faraón libere a los hebreos, si uno puede ir a los textos antiguos, al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo en el capítulo 11 y versículo 1, o al capítulo 12, versículos 22 y 23, vamos a ver que Faraón tuvo que experimentar también este dolor, el dolor de la muerte en su tierra. Fue la muerte de los primogénitos, que tanto sufrió. Dice que no hubo una casa en la tierra de Egipto que no estuviese de luto y de duelo. Todos, sin excepción alguna, los egipcios sufrieron el luto, la separación y la muerte en aquella tragedia tremenda que sufrió la nación por haber oprimido al pueblo de Dios y porque su faraón, el responsable de la nación, no se quiso hacer cargo y no quiso ser obediente a lo que Dios había puesto en boca de Moisés. Así que Dios liberó a su pueblo a través de la muerte. Murieron los primogénitos, murió el cordero que pintó con sangre los dinteles de las puertas de los hebreos, y a partir de allí comienza el maravilloso éxodo, la salida a la libertad, a la tierra prometida. Por eso muerte significa liberación desde cualquier ángulo que lo veamos. Pero también la muerte significa retorno. Esto también es importante entender. Retorno es regreso a nuestro origen. Bueno, en el sentido físico, nosotros sabemos, y la Biblia es muy clara, Génesis 3:19, dice, le dijo Dios a Adán, comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra. Es que de allí fuimos tomados. Nuestros cuerpos se descomponen y los elementos naturales obviamente vuelven a la tierra. El fósforo, el hierro, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre. Todo eso se desintegra a través de la desintegración del cuerpo y la tierra lo vuelve a reciclar. Qué interesante que es todo esto. No por esto la tierra es nuestra madre. Es la fuente que Dios utilizó para construir nuestro cuerpo, para edificar cada ladrillito de nuestro cuerpo, que son nuestras células,
y así Dios nos formó, nos tomó de ese lodazal y desde allí el relato del Génesis nos dice que Dios puso al primer hombre, que fue primero un muñeco de barro y luego Dios sopló hálito, aliento, alma viviente en aquella imagen que fue un ser viviente. Qué historia tan apasionante, qué historia tan apasionante. Pero también, en un sentido espiritual, es Dios quien nos da la vida y la vida retorna a Él. Así dice por lo menos el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, un pasaje muy conocido que dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, es lo que acabamos de decir, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces la muerte significa retorno. El cuerpo retorna donde era y el espíritu retorna a un contacto con Dios, a una experiencia con Dios. Obviamente, esta es la visión del Antiguo Testamento acerca de la vida y acerca de la muerte. Muy limitada porque obviamente el Antiguo Testamento tiene menos revelación. Es palabra de Dios tanto como el Nuevo Testamento, pero hay menos revelación porque todavía la fe no está tan preparada para que Dios revele lo máximo que Él tenía que revelar, que era la gracia, el amor, el perdón a través de su Hijo. Dios tenía que preparar a esta humanidad a través de una revelación que ha sido progresiva. Por eso decimos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la revelación va progresando hasta que se hace absolutamente clara en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sabemos, no todos los que mueren vuelven a Dios, lamentablemente. Nosotros quisiéramos que todas las personas que les toca cerrar los ojos en esta vida puedan abrirlos ante Dios y delante de Dios y estar con Él y permanecer en Él. Pero bueno, nosotros sabemos que esta es una elección que los hombres hacen en esta vida y que lamentablemente no todos toman la mejor decisión de hacer las paces con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que de alguna manera todos volvemos a Dios para ser juzgados, los pecadores, para que reciban el porqué de su condena y los que han recibido la salvación para que se les explique por qué ellos entran a ese estado maravilloso de relación con Dios que no terminará absolutamente jamás. Pero solo por medio de Jesucristo es que podemos llegar a Dios. Por medio de la muerte, Israel comenzó su regreso a la tierra prometida. Acuérdese, Pesaj o Pascua es muerte. La muerte pasó por alto porque un cordero murió y la gente se refugió bajo esa sangre, que era perecedera porque era la de un animalito, pero que la fe puesta en ese sacrificio servía para que la muerte no los toque. Jesús retornó al Padre, a su reino celestial. Él gobierna desde el cielo. Le fue entregado todo poder y toda potestad en el cielo y en la tierra, en lo visible y en lo invisible. Todo poder y toda autoridad lo tiene Jesús. ¿Y nosotros a qué regresamos? A una amistad con Dios que habíamos perdido. Regresamos ahora a volver a una amistad con Dios. Ya no como simples criaturas, sino ahora como hijos. Qué importante es entender esta diferencia. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero no todos los seres humanos son hijos. Se entra en el estado de filialidad solamente a través de la voluntad, por medio de la fe en el sacrificio de Jesús. Dice Colosenses 3:3, Pablo le escribe a los hermanos de Colosas en el capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto, les dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se da cuenta? Estamos muertos para algo, pero estamos vivos para con Dios. Hemos muerto ya a este mundo, y si no lo hiciste, es un buen momento para que te lo replantees. Dios te quiere de su lado. Muchos seres humanos, de hecho todos los seres humanos, empezamos a caminar esta vida de la vereda de enfrente de Dios. Pero Jesús nos invita a pasarnos al Padre a través de su muerte. Por eso la Pascua, por eso la importancia de la Pascua. Algunos creen que Pascua es regalar
regalitos de chocolate, de cualquier forma, que no está en la Biblia, de hecho, también voy a decírselos. Aunque tal vez puede guardar un significado lindo para los niños, el huevo que representa el origen de la vida, pero no va a encontrar este significado usted en la Biblia. Es un significado que alguien le otorgó a esto. Pero Pascua es mucho más que eso. Pascua es volver a Dios por medio de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que estamos en la semana de la Pascua, ya la estamos festejando desde este día jueves, ya estamos festejando esa Pascua. La Pascua, recuérdese, viene por medio de la muerte, pero esta muerte se corona con la resurrección. Ya estaremos hablando de esto el día domingo. La muerte, esa muerte terrible de la cual nadie quiere hablar, era el móvil y significa, acuérdese, amor, liberación y retorno a Dios. Así que, si querés aprovechar esta Pascua para retornar a Dios, bueno, volvé a la muerte del Señor Jesús. La Pascua es más que una fiesta religiosa, es un evento espiritual que tiene que hacerse realidad en tu vida. Y te invito a que esto se haga realidad en vos. ¿Querés hacer esta oración? Si querés la vida de Dios, aceptá la muerte de Jesús por la fe, y la vida de Dios viene a tu corazón. Te quiero ayudar haciendo una oración. Cerrá tus ojos y oramos juntos. Decí de esta manera: Señor Jesús, en este día yo vuelvo a ti y pongo mi fe en tu muerte, pongo mi fe en tu sacrificio por esta humanidad. Te agradezco porque por esa sangre derramada y por esa muerte, hoy obtengo el perdón de mis pecados y empiezo una nueva relación con el Padre Celestial. Hoy retorno a Dios por medio de la fe en la muerte de Jesús. Gracias, Dios, por escuchar esta oración sencilla. Yo te recibo en mi corazón, Señor Jesús, y te hago Señor de mi vida. Lo declaro con mi boca porque lo creo en mi corazón. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una verdadera Pascua, que no sea una fiesta religiosa nada más, que sea una experiencia espiritual. Que Dios te bendiga.